Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te quebrantará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Son las mujeres, el género femenino, las que estarán en adversidad con lo que representa la serpiente en el inconsciente colectivo y en los mitos. Aquí comienza, en estricto rigor, la historia de las mujeres, la historia de una tentación y de una transgresión. La serpiente nunca se irá del lado de la mujer, estará siempre acechándola con morderle el talón y empujarla por ese mal camino. La buena mujer, la mujer obediente, se librará de ella aplastándole la cabeza. Mujeres heroicas o traicioneras, perversas o abnegadas, protagonistas de la historia silenciada. De esto trata el último libro de Carlos Tromben y su pareja Paz Vargas, Las mujeres de la Biblia. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus mitos? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cuáles eran las buenas? ¿Cuáles eran las malas? ¿Cómo se relacionaban con los hombres? Se los vamos a contar el día de hoy. Y atentos, porque estaremos sorteando este libro. Atento a nuestras redes sociales. Ahí estarán algunas preguntas. Quien las responda de manera adecuada podrá llevarse este libro de las mujeres de la Biblia. Bienvenida y bienvenido, Paz, Carlos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Rocío. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos. Con Carlos ya hemos hablado de casi todos sus otros libros de hace años, pero bueno, ahora tenemos la suerte de estar y el placer de estar contigo también, Paz, y vamos a hablar de un tema totalmente diferente a los que hemos acostumbrado a hablar aquí. Tengo aquí en mis manos el libro Las mujeres de la Biblia, que tiene una portada que me encantó. Además, cuando recién lo vi en una feria del libro, en una gigantografía, y se podía apreciar mejor el diseño de portada, que es increíble, ¿no? Con esta cabeza que supongo que es de Jesús en bandeja, ¿o de quién? Es el Bautista. Juan Bautista. Bueno, ya, es parte de lo que nos van a contar aquí. Aparecen muchas personas, pero vamos a partir por lo que ustedes cuentan, digamos, inicialmente, en el prólogo del libro, que a propósito, ahora que lo vuelvo a abrir, tiene esta cita de Borges al inicio que es genial. Genial, ¿no? Como literatura fantástica. ¿Por qué se les ocurre ponerse a leer la Biblia, indagarla, investigarla? ¿O primero quisieron averiguar de las mujeres y a raíz de eso se pusieron a investigar? ¿Cómo partió toda esta historia? Partió hace hartos años atrás. Yo, sin ser creyente, siempre he sido un lector de la Biblia porque siempre me impactó el tenor de las historias desde chico, ¿no? Además que las Biblias como objetos son súper atractivas, como con ilustraciones y tal. Y además como unos 10 años atrás yo empecé a hacer algunos posteos en Facebook, se llamaban La Biblia para Ateos, que eran resúmenes de las historias, digamos, más conocidas, como Jonás y la ballena, etc. Job. Y entre medio había algunos personajes femeninos, que hice algunas de estas viñetitas de pocas palabras, pero contaban la historia. Y fueron bastante populares, por así decirlo, y quedaron ahí dando vueltas hasta hace unos 5 años atrás, que estábamos viviendo con Paz en Barcelona, y ahí... Bueno, y yo tenía que hacer un proyecto de final de curso, o sea, de final de máster, y tenía que hacer un libro completo. O sea, obviamente una muestra de algún libro y hacer todo el proyecto del libro. O sea, un texto inédito. Claro, buscar un texto inédito o un texto traducido inédito, un fragmento, digamos, y hacer toda la propuesta comercial, artística. Era como el resumen de todo lo que habíamos aprendido en el máster. Y entonces ahí se nos ocurrió, yo creo que a mí o a Carlos, no me acuerdo exactamente a quién se nos ocurrió primero, que usáramos esas historias, pero de mujeres.
de las mujeres. Y ahí surgió. Y ahí surgió la idea, yo aporté con ideas, con bibliografía. En ese momento todavía yo no aporté con escritura. Esa parte Carlos le hizo más bien desde las historias, que son fascinantes, entretenidas, increíbles, y desde la representación artística. Carlos hizo mucho al principio, porque allá además teníamos acceso a todos los museos y todo eso. Básicamente de ahí surgió la idea. Claro, claro. Como mucho énfasis en la representación, en la historia del arte, de la pintura barroca, renacentista y contemporánea de estos personajes femeninos de la Biblia. Claro, y un profesor, mi profesor guía, lo encontró muy bueno el proyecto, muy bueno el texto, y me dijo que quizás podría ser un libro real, o sea, que alguna vez se podría convertir en un libro real. Y pasaron los años y a Carlos lo contactó una ex editora de él, Marcela Escobar, que le dijo, y ahí surgió la idea de escribirlo a 4 manos, porque Carlos estaba con muchos proyectos y mucho trabajo, entonces había que hacerlo ahí con... No solo por eso, sí. Hay que decir que además había una complementariedad de saberes y oficios, y además nosotros somos pareja, y además es un libro sobre las mujeres. Claro. No podía escribirlo solamente desde una mirada masculina. Exactamente. Y tú, Paz, ¿cuál era tu cercanía con la Biblia? ¿Ya la habías leído? ¿No? ¿Carlos te fue contando? Sí. No, desde niña leí, bueno, siempre fui súper lectora, leía todo. Cuando era niña leía todo, desde la revista que aparecía hasta, no sé, una novela de Dostoyevsky, da lo mismo. Yo, lo que tuviera letras, yo lo leía. Y en mi casa había muchas Biblias porque mi mamá es una persona muy religiosa y yo la leía la Biblia pensando que era verdad, o sea, creyendo en ella hasta como los 11 años, yo diría, no, quizás menos, no me acuerdo, pero yo la leí mucho. Y después ahora retomar el texto bíblico fue muy entretenido, realmente muy entretenido porque es un libro entretenidísimo, la Biblia, aunque no lo creas. Me gusta esa visión. Yo pienso igual que ustedes, pero la gente se lo toma como un código que debe seguir a rajatabla y bueno, sí. La idea es otra y ahí va con este tema de lo que ustedes cuentan en las primeras páginas, que tiene que ver mucho con las historias, la literatura, la aventura, las enseñanzas. Entonces, ¿con qué visión parten ustedes examinando el libro para luego contarnos de estas mujeres? Bueno, lo principal, para mí, el principal mérito literario de la Biblia es su diversidad de registros y de tonos, ¿no? Y por lo tanto de protagonistas y personajes también muy ricos, que cubren un arco, una paleta de colores humanos amplísima. Entonces nosotros empezamos, primero que nada, leyendo, después cruzando nuestras lecturas, resumiendo la historia misma y agregarle las capas de interpretación que vienen desde el arte o de la teología, desde el feminismo, ¿no? Capas interpretativas, porque también simplemente leyéndolas uno se queda solamente en la exterioridad de la historia, porque pasan cosas muy raras. Exactamente, es necesario una guía, yo creo, para darle alguna interpretación. Es necesario leerla muchas veces, la historia, y leer el contexto, o sea, leer no solo la historia propia de la mujer, porque generalmente son personajes secundarios las mujeres, de un personaje importante, entre comillas, que es obviamente un hombre. La Biblia es el reflejo de una sociedad patriarcal, y ahí nos dimos cuenta en realidad que la Biblia es un gran texto que refleja una realidad, que refleja el patriarcado, pero no lo construye. O sea, en ese sentido, a mí se me quitaron bastantes prejuicios, porque yo salí un poco traumada con este exceso de lectura bíblica cuando era niña. Yo creo que le pasa a mucha gente. Sí, pues, y desde una perspectiva súper como... una sola perspectiva, ¿cierto? Entonces, al enfrentarme a la Biblia como un objeto cultural, objeto en el buen sentido de la palabra, y darme cuenta que es el reflejo de una cultura y de muchas visiones además. No es solamente una visión, en la Biblia se encuentra un mundo entero. Y en ese sentido, yo creo que lo importante de esta visión más agnóstica que nosotros tenemos es que la Biblia es un objeto extraordinario, un objeto cultural increíble, que cada uno tiene el derecho a interpretarlo como quiera, en realidad, pero lo que a mí me parece un poco terrible o quizás
sí, que un libro que funcionó hace 1000 años, hace 2000 años, en el contexto en que funcionó, en el lugar en que funcionó y que existió por algo y está bien, se sigue aplicando hoy en día. Así como, no, entonces como la Biblia dice que los homosexuales no deberían existir, entonces no deberían existir. No, perdón. O sea, estamos en otros tiempos, muy bien por la Biblia y por ese contexto, pero ya no. O sea, más bien es esa la visión un poco. Sí, bueno, hay saberes que rescatar y otros que ya no van con los tiempos. Vamos a estas mujeres fascinantes, ¿cómo hacen la selección? Porque no están todas las mujeres, escogen algunas y por qué. Y nosotros elegimos a las mujeres que tenían algún protagonismo, como dice Paz. Muy poquitas tienen un libro propio, las menos. Esther y Ruth. Esther y Ruth son las únicas que tienen son las protagonistas de su historia. Las otras son las secundarias de la historia de un hombre que es un patriarca, un rey, un príncipe, un profeta. O la madre del profeta, o la hija, o la esposa. Y elegimos las que están en el canon bíblico, es decir, hay otras mujeres que están en un plano no consensuado por todas las religiones cristianas, ¿ya? Claro. Todas las versiones de la Biblia. Por ejemplo, el caso de Judith, que es una mujer que se disfraza y le tiende una emboscada a un general, a un militar enemigo de Israel y lo mata, lo asesina, lo decapita. Es una escena muy representada por la pintura barroca, italiana principalmente, pero no está en todas las Biblias, porque es un libro que se agregó después y solo en una versión griega del Antiguo Testamento. Entonces no hay consenso de que sea una historia bíblica. Ese fue claro, entonces, básicamente eso, partiendo de un consenso generalizado, o sea, de que todas las religiones aceptaran a estas mujeres, y también están casi todas dentro de ese canon, casi todas, no diría que todas, pero las más importantes están, sí, desde Eva hasta María. A ver, yendo a más básico, porque mi cultura bíblica la tengo a mano y la leo, y cada vez que voy a un lugar y hay una Biblia abierta me pongo a leerla con una visión muy similar a lo que ustedes dicen, pero sé muy poco de la estructura. Ustedes hablan del canon, que yo no sé qué, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando ustedes hablan de la Biblia, hablan de ambos. A ver, esas especificaciones un poco de cultura cristiana. Bueno, hay 4 Biblias, que nosotros usamos 4 versiones de la Biblia, una versión católica tradicional, que es la Reina Valera, leía por generaciones, es de los años 60, y usamos una Biblia anglicana, inglesa, de 1600 y algo, revisada en el año 84 del siglo pasado, la Biblia anglicana del Rey Jaime, la Biblia calvinista suiza, de Luis Secón, que es de 1910, y la Biblia del Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová, que es muy exhaustiva en todo el aspecto filológico, ¿no? Tiene notas al pie muy detalladas de los términos utilizados en hebreo, en arameo, en griego y en latín, ¿no? Entonces, ese es más o menos el corpus, ¿no? Claro. Pero volviendo a la pregunta perdón que te interrumpa, sí, volviendo a la pregunta de Rocío, por ejemplo, la católica Reina Valera tiene, por ejemplo, un libro, te voy a decir solo un ejemplo, que hay muchos, Eclesiastés y Eclesiástico. En las versiones evangélicas y de otras religiones no se acepta el eclesiástico, por ejemplo, porque no es deuterocanónico. ¿ya? Pero nosotros no nos metimos en ese rollo. No, o sea, no, porque como el libro todo no es un mundo ahí. Claro, o sea, el libro, si bien tuvimos que investigar sobre eso y tomar decisiones, nosotros eso no lo manifestamos en el texto porque queremos que sea un libro de divulgación y que lo lea gente que sea cristiana, que sea atea, que sea agnóstica, que le interesen los mitos, a gente que le interese el arte también, porque habla mucho de las representaciones artísticas, el feminismo, el tema de la representación de la serpiente, o sea, de muchos temas, pero no la cosa más académica, porque ahí no terminamos nunca de explicar, digamos. Sí. Lo que nos interesaban eran las historias propiamente tal, y había que hacer una elección, y sobre la base de esto que es que todos están de acuerdo en que estos libros son, ya, entonces esos son los que vamos a elegir, porque en la primera versión, la que Carlos empezó a escribir en Barcelona, porque él la escribió en Barcelona, y en esta versión la escribimos los dos, ahí estaba Judith, por ejemplo, pero no la aceptan todas las religiones, entonces nosotros dijimos, ya, bueno, entonces Judith, aunque nos guste mucho su historia, no va a estar. Un consenso entonces para que sea un estándar.
para todos estemos todos hablando de la misma Biblia. Bueno, todo esto eran mis dudas, ¿eh? Yo aprovechando, sacándole el jugo a ustedes para saber un poco más de este contexto. Vamos a estas mujeres, yo mencionaba la portada hace un rato. ¿Quién está en la portada con esta cabeza en una bandeja? Esta historia está en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Lucas, me parece. Es la historia de una niña sin nombre, que después la tradición histórica judía le asignó el nombre de Salomé, que en un episodio que es muy conocido, ¿no? Ella baila para el rey Herodes, uno de los Herodes, Herodes Antipas, y en un contexto como de una fiesta dentro del palacio de Jerusalén. Entonces el rey queda muy prendado de esta niña que baila y la quería, claro, era su pariente. Era su sobrina. Era su sobrina nieta. Claro, ahí habían unas cosas medias raras familiares. Pero... Sí. Y entonces después del baile dice, daría mi reino, pídeme lo que quieras. Entonces la niña no sabe qué pedirle, le pregunta a la mamá. El rey me dice que le pida lo que quiera. ¿Qué le pido? Y la madre, por intereses propios, políticos, esto era una corte totalmente, digamos, despiadada, y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista, que era un predicador, era un profeta, disidente judío, muy duro con la élite judía, ¿no? Era como un personaje así como hoy en día, así, no, el poder, los ricos, se le roban al pueblo. Entonces ella le pide que le corten la cabeza a este incordio, a este personaje incómodo con la élite judía de la época. Y le llevan la cabeza en una bandeja. Eso es la historia. Pues no tiene nombre. El historiador Flavio Josefo después dijo, ella se llamaba Salomé, o dedujo por la genealogía de la casa reinante de Herodes, que se llamaba Salomé. Pero el libro no tiene nombre. Claro, y es una niña. Y ahí nosotros, por ejemplo, es cuando recurríamos a las distintas versiones, a la cosa más filológica, porque se le llama coré. En griego, coré, corazón. Hay un tipo de esculturas que se llaman las coré, y que son esculturas de niñas sin connotación sexual. No hay ninguna, en la historia misma no hay connotación sexual. Ninguna. Y cuando tú lees la historia, puedes interpretar como, este señor se encaprichó. Claro, se encandiló sexualmente con la niña, o simplemente es su sobrina la que él amaba, y ponte tú en una situación, o alguien, un hombre de 50 años, de 40, no sé, que ama a una niña, aunque tenga poder, los poderosos aman, o sea, como que no se nos olvide eso, ¿no? Y le dice al de al lado, yo por esta niña daría la mitad del reino, porque la ama. Puede ser una interpretación. Otra interpretación es que sea algo sexual. Pero el libro la Biblia, no permite mucho la interpretación sexual, porque era una niña. No, eso lo crea la pintura. Ahí, por ejemplo, en ese caso, es una proyección de los artistas, ¿no? Que eso es lo increíble que tiene un texto como la Biblia, que se presta para muchas interpretaciones, y una de ellas es esa, ¿no? Que viene del canon artístico, pero también, por ejemplo, del teatro. Oscar Wilde tiene una obra que se llama Salomé, entonces por ahí se mete esa interpretación sexualizada. Otro paréntesis, el otro elemento que está en la portada, y es transversal a todo el texto de la Biblia y el nuestro, es la serpiente. Claro, la serpiente, gran personaje. Claro. No, y la serpiente, la verdad es que fue una gran sorpresa, descubrimiento, y fue muy bonita ese descubrimiento, porque nos dimos cuenta de alguna manera que el libro era como una especie de novela, no sé, tenía un hilo conductor, porque inicia con la serpiente, con Eva, y termina con la serpiente dragón con María en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. O sea, parte en el primer libro, el Génesis, termina en el último libro, y además está la serpiente entre medio. Y ahí fue como cuando nosotros dijimos, wow, qué poderoso. Y la serpiente que está entre medio no es mala, sino que más bien es un objeto de sanación, que es el báculo que tenía Moisés en el desierto. Cuando ellos cruzan el desierto durante 40 años, van a buscar la tierra prometida, el pueblo de Israel, y este pueblo se pone muy pesado, muy así, iconoclasta. Claro, así exigente. Entonces Dios les manda un castigo con serpiente. Y ahí Moisés utiliza un báculo con una serpiente que se enrolla, y la serpiente está como que queda petrificada, y las personas se tienen que sanar mirando esta serpiente.
¿ya? Y ahí aparece otra historia que es Séfora, que es la esposa de Moisés, que también está súper ninguneada y oscura. Y también nosotros ahí, porque el libro lo permite como interpretación, ¿ya? No es que nosotros lo hayamos inventado, que pueda ser la sanadora que quizás entregó este conocimiento sobre la serpiente. Y claro, y ahí la serpiente es muy bonito, porque es muy bonita la interpretación, porque en la maldición de la serpiente a Eva, todos quedamos con la idea de que la serpiente era mala, malvada. Claro. Claro, y es la historia que tenemos nosotros como representación judeo-cristiana, pero investigando nos dimos cuenta que somos la única cultura del mundo. Lo que pasa es que como somos, pero como la cultura judeo-cristiana es la hegemonía, que creemos que entonces la serpiente es mala, ¿no? Pero realmente es la excepción. En prácticamente todas las culturas del mundo, la serpiente es un símbolo de sanidad, de sabiduría, de fertilidad, de sexualidad femenina. Bueno, las serpientes de los médicos, ¿no? Que claro, sí. Significa medicina, ¿cierto? La serpiente, la historia del origen del pueblo mapuche, perdón, con la serpiente, en el Amazonas, la serpiente. Y hace poco, pero ya habíamos terminado de escribir el libro, vi una serie en Netflix que se llama Shamarán. Esas series que uno ve así como para relajarse, como no quiero pensar. Claro, no quiero pensar, y resultó ser un tremendo descubrimiento en que en la cultura semita, pero no turca, o sea, turca, islámica, pero también en una parte de la cultura semita, no judía, la serpiente fue traicionada por los humanos. Este es un mito, Shamarán es una serie de Netflix, que está basada en un mito en que había una mujer serpiente que vivía en un reino subterráneo que se llamaba Edén, y que fue traicionada por un humano porque ella se enamoró de este humano. Y esta serpiente se divide en tres. Cuando muere y se sacrifica y se divide en tres, una parte representa la cabeza, que es la sabiduría, la otra el bien y el otro el mal. Entonces, muy parecido viene, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Y ahí está la lógica entonces de ¿por qué la serpiente es mala para nuestra cultura? ¿Qué representa la sexualidad reprimida? No sabemos, nosotros no lo decimos, simplemente lo ponemos en el relato. Me hicieron pensar en esto hasta el final. Claro, la Virgen del Apocalipsis está como sobre la luna o sobre, no sé muy bien, y pisando también a esta serpiente o lagarto, depende de cada país cómo lo... Claro, es que es una serpiente, claro, es que después se transformó como una serpiente dragón. Claro. Pero, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal está pisando una serpiente. La Virgen... Es de la Concepción. María, del Cerro San Cristóbal, de Santiago, está pisando a la serpiente. Le pisa la cabeza. Yo quiero hablar de muchas de estas historias fascinantes de estas mujeres, pero aprovechando que mencionaban a Séfora o Zipporá, me llama la atención porque ustedes ponen aquí la esposa negra de Moisés. Sí, así es. El propio libro lo dice. Ella es de Etiopía, porque Moisés, después de escapar de Egipto, cuando ya él va tomando conciencia de su origen, huye hacia el sur de Egipto, entonces, y llega a Etiopía, y ahí es recibido por un potentado local y sus hijas. Una de esas hijas es Zipporá o Séfora, también se le dice así, y esta mujer, por los distintos momentos en que aparece, que no son muchos, se da a entender que es una sanadora, es una mujer que tiene conocimiento empírico de la sanación a través de hierbas, venenitos y cosas, y en determinados momentos de la historia de Moisés interviene directamente para salvarlo de amenazas muy concretas. Por ejemplo, el episodio de las serpientes, el episodio de una especie de posesión extraña de la que es víctima Moisés en su trayecto de vuelta a Egipto para iniciar su periplo y su aventura de liberar al pueblo judío de la esclavitud, ¿no? Y en todas las películas de Hollywood es blanca, y en la Biblia dice taxativamente que es de Etiopía. Claro, y nosotros quisimos darle la importancia que merece la esposa de Moisés, ¿no? Porque, bueno, nuestra interpretación es que ella ayudó a Moisés en el episodio de la serpiente, pero eso no sale en la Biblia. Lo que sale en la Biblia es que ella lo circuncida y le tira el prepucio, así como en un acto muy violento, muy extraño. Muy extraño porque, de hecho, es el versículo, o el capítulo, diría yo, de la Biblia
que nadie ha sabido resolver qué significa, porque Dios, o sea, Yahvé, persigue a Moisés para matarlo. Y nosotros ahí era cuando íbamos a toda la Biblia y a toda la interpretación, y no hay ni una explicación, como ¿por qué quieren matarlo a Moisés? Y cómo se salva de que lo mate Dios, y no se sabe por qué, es que Séfora lo circuncida al hijo. Al hijo, no a él, y le tira el prepucio, o lo circuncida a él, ya no me acuerdo, porque es muy oscuro. Es muy oscuro el pasaje, es muy oscuro, realmente lo tuvimos que leer muchas veces, pero el punto es que una persona en medio del desierto que opere, porque es una operación, ¿no? Acá el prepucio es una operación, es obviamente una persona que sabe, y ella es hija de un sanador. De un sanador en su... De un chamán. De una persona importante. Por algo era la esposa de Moisés. Claro, entonces nosotros destacamos la esposa negra porque es muy... está muy ninguneada y está invisibilizada en todas las historias. Es blanca, es anodina, no tiene fuerza en las representaciones, en las películas. Es como un adorno nomás, pues, aparece ahí en las películas. Estoy pensando en la última de Moisés de Christian Bale. Ahí es blanca. Claro, pero blanca. Aparece un segundo nomás en la película, no aparece mucho tampoco. Y eso que esa película es relativamente nueva. Bueno, hablando de cosas que uno puede indagar o lanzarse teorías, yo el otro día llevo muchos días investigando sobre el DMT, que es esta molécula que está presente en muchas plantas y que sería como la molécula de Dios que han dicho. Y hasta me encontré todo un estudio que decía que probablemente Moisés había consumido unas plantas que tenían DMT y por eso vio todo esto de separar las aguas, en fin, un montón de cosas. Así que bueno, ahí ya, eso es para otro tema. Bueno, hay otra mujer que me llamó mucho la atención, que es la reina de Saba, porque hay una expresión que uno dice como, ¿qué te creís la reina de Saba? Así como, ¿crees que te llevemos las cosas en bandeja? ¿Quién te crees? ¿Quién era la reina de Saba? Yo no sé. Es otra mujer sin nombre, es la reina de Saba, y Saba es un reino que la arqueología y los estudios históricos sitúan en lo que actualmente es Yemen, ¿ya? Y es una mujer poderosa, tiene poder político, encabeza un reino próspero y geopolíticamente importante por su situación, ¿no? en esa puntita de la península arábiga. Y entonces ella llega a Jerusalén con una corte impresionante, ¿no es cierto? Estos hombres del sur que son morenos, altos, espigados, que traen camellos colmados de regalos lujosos, colmillos de elefante, oro, ¿no? Entonces esta mujer viene en una misión diplomática a cerrar un acuerdo comercial, así algo como tipo BRICS, ¿no? Porque vienen como a hacerle frente a la hegemonía que es Egipto. Egipto es como Estados Unidos, ¿no es cierto? El país más poderoso militar y económicamente del mundo antiguo. Entonces estos países más chicos dicen, ¿sabes qué? Liémonos para tener un poquito más de autonomía frente a este coloso, a estos faraones, ¿no? Esa fue nuestra interpretación, no es que salga esa en la Biblia. No, pero igual se va a entender, porque en las representaciones aparece ella también celebrando los productos de Israel. Así, no, el aceite de oliva de ustedes es estupendo. O sea, prácticamente están hablando de aranceles de comercio exterior. Pero también hay un detalle. No, dilo tú, no sé qué es que parece que junto con hablar de política se enamoran, ¿no? Claro. Entonces, junto con la diplomacia internacional, porque se va formando una alianza entre los fenicios, o sea, el norte, Sidón, ¿no es cierto? Israel y Saba, ¿no es cierto? La alianza comercial, pero parece que entre medio hay una relación primero de admiración intelectual, recíproca, entre Salomón y la reina de Saba, y después había tenido lugar un romance prácticamente, y se habla eventualmente de un hijo que tuvieron. Claro, pero todo eso son interpretaciones que son posteriores, claro, o que uno podría sacar del... Claro. Pero en la propia Biblia no
sale más bien el aspecto comercial, y es cierto que uno cuando lo lee dice, pero si esto parece un infomercial. Claro. Es como, y los vinos y los viñedos son extraordinarios. Claro. Y tú dices, ¿por qué va? ¿Y por qué? Porque la Biblia es muy oscura, uno tiene que leerla muchas veces. ¿Por qué va? Claro, seguramente ahí hubo un acuerdo comercial. O sea, ella trae plata. Claro. Y como que la deja en Israel, Claro. como una especie como de inversión extranjera, Claro. en Israel, y a su vez compra los productos, se devuelve. Y siempre se dice explícitamente en la Biblia que Salomón, además de ser una estratega consumado, era poeta y músico, componía canciones, ¿no? y poesía. Entonces, también por eso se ha llevado a interpretar que el Cantar de los Cantares es un poema de Salomón dedicado a la reina de Saba. Hay una amada y un amado, ¿no? Entonces, que se intercambian epítetos amorosos muy bellos por lo demás, un gran momento. Anticipa siglos de poesía romántica y erótica, derechamente erótica, tiene pasajes bien así hots. Claro. Y se dice que está dedicado a la reina de Saba. Claro, pero es una interpretación. Claro, ahí nosotros, porque en general estábamos casi siempre de acuerdo en las interpretaciones, Carlos, y quizás en algunas no. Y esta era una de las que no estuvimos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que la reina de Saba era la amada, la sulamita, que era morena, pero también se dice que era morena porque estaba quemada por el sol. Entonces ahí uno no sabe muy bien, pero son distintas interpretaciones porque no se sabe, no sabemos. Bueno, pero es parte de lo que uno puede hacer a través de un libro como este. ¿Hay otro lugar, otra zona, otro episodio de la Biblia que a mí me llama mucho la atención y que ustedes abordan aquí en este capítulo de las mujeres de Lot? ¿Quiénes son estas mujeres? Vivir y morir en Sodoma, que inmediatamente también, cada cosa tiene una carga que, bueno, ustedes nos han desprejuiciado de muchas cosas con esta conversación, pero vamos a estas mujeres de Lot. Lot es un sobrino de Abraham, vale decir, del primer patriarca del pueblo de Israel, el fundador prácticamente de las religiones abrahámicas. Se habla de las religiones abrahámicas, que incluye el Islam. Claro. Este sobrino de Abraham separa el negocio pastoril, comercial que tienen con Abraham y se va cada uno por su lado. Y se va a vivir él a Sodoma con su familia, con su esposa y sus 2 hijas, y Abraham se queda del otro lado del desierto. Y por algún motivo que no se especifica en el texto, Jehová, que no es lo mismo que Dios, no es el mismo ser que Dios, después nos dimos cuenta, a lo largo de la investigación, decide destruir esta ciudad por pecaminosa, pero no se explicita cuál es Sodoma y Gomorra, son 2 ciudades que están en una llanura. Decide destruirlas, pero está el sobrino de Lot y su familia viviendo ahí, pues entonces manda unos ángeles a advertirles que hay que huir porque esta ciudad va a ser destruida por la ira de Jehová, cosa que hacen como medio a regañadientes en un principio, ¿no? Hasta que se dan cuenta que sí, que los ángeles les dicen, huyan lo más rápido que puedan. Y ahí caen estas bombas termonucleares o azufre divino que destruye la ciudad completa, matando a todos sus habitantes, un verdadero genocidio. Y en esa huida pasan cosas al interior de la familia de Lot. Claro, porque ellas estaban casadas, pero en realidad estaban prometidas, porque a veces, ahí nos dimos cuenta, ese fue otro aprendizaje que también sociocultural, que se casaban, no sé, a los 10 años o a los 8 y ya estabas casada o casado, pero obviamente no podías consumar el matrimonio, entonces cada niño vivía con su familia hasta que podían vivir juntos. Entonces dice, ellos, los yernos de Lot, que en realidad, pero ellas eran vírgenes. Entonces no sabíamos cómo yernos, pero eran vírgenes. Ya, bueno. Y ellos deciden no huir. Entonces finalmente, porque les advirtieron a toda la familia, o sea, a Lot, a su mujer, a las 2 hijas y a los 2 yernos, que eran sus futuros yernos, ¿no? Y ellos se quedaron y la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque ese era el castigo, o sea, esa era la advertencia de los ángeles, era no miren hacia atrás. Y ella miró hacia atrás, la esposa de Lot. Y entonces quedó Lot con sus 2 hijas. Y ahí la mayoría de las interpretaciones de la pintura muestran cómo estas hijas
seducen al padre para tener hijos con él, porque se supone que no iban a poder tener hijos no iban a poder tener descendencia. Nunca se entiende muy bien por qué, porque no era el diluvio. No, o sea, había más hombres, pero todo eso es muy raro, como que ellas dijeran, vamos a emborrachar a nuestro padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Si había más hombres. Lot no es muy buena persona, o sea, cuando llegaron los ángeles a Sodoma a advertirles, los sodomitas querían follarse a los ángeles. O sea, oye, muéstranos tus invitados, los extranjeros, le dicen, oye, extranjero, como en todas partes siempre el extranjero es el extranjero, queremos follarnos a tus invitados. Y Lot le dice, oye, no, ¿cómo se van a follar a mis invitados? Si tengo 2 hijas vírgenes, si quieren se las paso. O sea, Lot le ofrece a esta turba, que obviamente iba a ser una especie como de manada, porque no era una persona, no, yo tengo 2 hijas vírgenes, se las paso. Entonces Lot no es muy buena persona, digamos, y entonces la interpretación que nosotros hicimos es, a ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién contó la historia? Estas niñas fueron abusadas. Claro. O sea, pero todo te dice, porque lo que nosotros tratamos de hacer al leer la Biblia es no hacer interpretaciones forzadas, ¿ya? Sino y tampoco una sola interpretación, sino que las que el propio texto permitía y la propia historia y las propias... no hacerlo de manera forzada. Y la verdad es que lo más forzado que hay es que ellas sedujeran al padre. Unas niñas, pues eran niñas, eran vírgenes, eran unas niñas. Lógico. Entonces, de todas las pinturas que hay, no hay sí, hay muchas. Sí, pinturas, no, pues en estas hay muchas, no, de verdad que hay muchas. No, pero no hay muchas que muestren el lado en que él es el que abusa de ellas. Hay una. ¿Sí? La más fuerte la más fuerte es una atribuida a un pintor que se llama Van Leyden, ¿no? ¿Cómo se escribe? Van Leyden. Que hace poco se descubrió que no era de él, que era anónima, era una pintura anónima. Entonces nosotros fantaseamos nuestra conversación, eso no lo pusimos en el libro, que quizás lo más probable es que haya sido de una mujer, porque casi todas las pinturas, una gran parte de las pinturas son anónimas, después se descubrió que eran de mujeres. Sí. Y además mostrando esta otra posición de la Claro, porque cuando son, atribuida, porque es una muy buena pintura, pero ¿por qué anónima? Porque lo más probable es que haya sido una mujer que haya visto que evidentemente fue un abuso. Y en la pintura se ve que es un abuso, solo en esa pintura. Sí. Qué fascinante todo esto. Se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Bueno, y hay muchas otras mujeres espectaculares que ustedes cuentan aquí en el libro, estas historias, estas interpretaciones que ya quedarán para quienes nos escuchan y vayan a buscar este libro. Pero antes de terminar esta conversación, quería preguntarle a cada uno, ¿con cuál mujer se quedan? ¿Qué historia les pareció más fascinante? ¿Cuál les gustó más o cuál les hizo como... le estalló la cabeza con esta mujer? Para mí una historia bellísima es la de Ruth. Creo que es el personaje más enternecedor de un libro que es bien cruel, que es bien descarnado en relación a las relaciones entre hombres y mujeres, el poder, las decisiones de Jehová, que son a veces crípticas. Es un libro lleno de ternura por la humanidad. Es un libro, quizás el primer libro progresista en el sentido de la inclusividad, porque Ruth es una extranjera que decide, que es una mujer de Moab, ¿no? Moabita, sí. Una moabita que se casa con los hijos de migrantes judíos, migrantes. Es una historia de migración. Es una historia de migrantes, finalmente una historia de migrantes, de migraciones cruzadas, en que terminan 2 mujeres ayudándose, una mayor y Ruth, ayudándose contra la vicisitud del ser migrante. Claro, sí, porque la verdad es que una de las cosas más importantes volviendo a tu pregunta, que con qué mujeres yo me quedo, también con Ruth, porque es la única historia que habla de una relación maternal, de madre e hija. Aunque hayan sido suegra y nuera, es una relación maternal. Y porque en la Biblia no hay una relación maternal, no hay ni un solo modelo de madre e hija, ni uno solo. Es el único. Todas las madres son madres de hombres, todas las mujeres de la Biblia son huérfanas, todas son huérfanas, y absolutamente no hay ni una sola relación entrañable entre una madre y una hija. O sea, el libro más importante de nuestra sociedad judeo-cristiana no tiene un modelo a seguir, y esa fue un poco la conclusión con la que terminamos el libro, que es: no hay un modelo de maternidad sano, y quizás por eso tenemos las mujeres tantos problemas con nuestras madres,
no lo sé, no lo sabemos. Pero bueno, volviendo un poco a eso, las mujeres que a mí más me gustaron son como un poco las malas. ¿Y quiénes son esas malas? Porque a propósito, yo pensé que iba a estar aquí Lilith, que ya no sé si aparece o no en la Biblia. No está en la Biblia. Ya, eso. Es que no está en la Biblia. Se le asocia siempre a un personaje de la historia bíblica, pero no está. No, ese es otro libro. Ese es otro libro. Pero a mí me gustan un poco las malas porque en realidad cuando uno lee la Biblia probablemente tal, dice, ¿qué tan mala era Jezabel, la reina Jezabel? Era igual que los hombres de su época, no era una buena. O las que están como silenciadas, como Vashti, que desobedeció al marido, que apenas está, pero está ahí. Claro, Salomé me gusta mucho porque no era mala, era una niña. Entonces, o Eva, la misma Eva. Que esa es la más mala de todas. Claro, introdujo el pecado en el mundo porque o era mala o era tonta o no sé qué, y uno lee la historia y no, a ver, no es tan así, y es la madre de toda la humanidad, y más bien eso, como ver el otro lado de estas mujeres que en realidad no son tan malas. Bueno, esa es la invitación de este libro, que es sumamente entretenido, con estas tremendas mujeres, y además que a veces hablamos sin saber mucho. Está muy bueno enterarse de todo esto porque, como decías, Paz, hay muchas cosas que hoy día decimos, ¿por qué tenemos esto? ¿Por qué es así? Bueno, es parte de la historia con la que nacimos y nos han ido llenando la cabeza durante años y que... No necesariamente. Siglos, claro. Yo digo años por siglos. Sí. Miles de años. Así que, bueno, fascinante libro. Les agradezco mucho por compartirlos con nosotros aquí en La Hora del Museo. Sí, debo decir que ojalá hubiera una edición con alguno de estos pinturas, de estos cuadros que ustedes mencionan por ahí. Sería interesantísimo. Claro. Muy, muy lindo. Les quiero agradecer, Paz, Carlos, por esta conversación y por haber estado aquí con nosotros en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. A ti. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.